Bueno, buenas a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, soy Pablo Bonjol y bueno, este es el primer video de una serie que quiero hacer que se va a tratar de análisis de partidas de mis alumnos, de alumnos que tengo en diferentes grupos, que, y bueno, con mis alumnos trato temas de táctica, estrategia, bueno, ajedrez en general, y bueno, quiero hacer una serie pública acá en YouTube, en este canal, eh, donde, bueno, voy a comentar partidas específicas que veía más o menos interesantes, quizás algunas online, de 10 más 5, 15 más 10, partidas rápidas a un buen ritmo como para pensar, y con incremento, por supuesto, para el final. Una reservita para el final del tiempo siempre viene bien. O partidas un poco más profesionales, presenciales, en DRT, por el OFIDE, anotadas, etcétera. De todo tipo. En este caso, una partida online en Lichess, acá en Lichess, entre Jorge de blancas y bueno, y un rival de más o menos un mismo elo, de negras. Bien, así que vamos a verla un poquito, si les parece, vamos a comenzar. Bueno, obviamente Jorge, a aclarar suelo, 1700 en lichess, en rápidas. Bueno, E4, E5, caballo F3, caballo F6. El negro plantea una defensa Petrov. No quiero hacer tanto hincapié en la apertura en las primeras jugadas, pero un poco sí, porque evidentemente, fíjense que acá tengo, bueno, también voy a ir mostrando en las partidas un poco las herramientas que yo utilizo para analizar partidas acá en Lichess. Fíjense que acá tengo, siempre hay que tener el libro de aperturas que nos da Lichess activado, la base de datos de Lichess activada con la base de datos de maestros, ¿sí? Así aprendemos un poquito de apertura en cada partida, un poquito de líneas nuevas y de qué podríamos haber hecho mejor en la apertura, qué ideas podríamos haber hecho. Acá no hay que utilizar el módulo porque es mucho mejor ver partidas, ver jugadas que hicieron los maestros en partidas profesionales, ¿entiende? Por así decirlo. Es mucho mejor, porque, a ver, si 19.000, por ejemplo, acá, caballo por E5, que fue la que hice Jorge, si 19.000 maestros que se dedican a esto hicieron esa jugada, evidentemente no necesito checar un módulo para entender que esta tiene que ser la mejor jugada, sino 19.000 maestros que se han dedicado por mucho tiempo a esto, evidentemente no la harían. ¿Se entiende un poco la lógica? Bueno, entonces, también evidentemente hay otras jugadas como D4 y caballo C3, pero la principal por diferencia es caballo por E5, que es la que emplea nuestro amigo Jorge. La defensa Petrov, sí, la principal siempre ha sido caballo por E5. Y el negro en esta ocasión juega también la principal, la respuesta principal, que es D6. ¿Sí? Fíjense la diferencia. Acá nos vamos también dando cuenta un poco de la diferencia entre jugadas. Fíjense que D6 es muy superior eh, que caballo por E4. Evidentemente D6 es la jugada principal. Y así un poco con esto uno va aprendiendo ideas principales y así. Y sabe cuándo tiene que jugar a la principal y cuándo a veces quizás puede optar por otra que no sea la principal. Si no hay tanta diferencia entre la principal y la secundaria, ¿se entiende? O terciaria, por ejemplo. Pero acá, cuando hay tanta diferencia entre la principal y la secundaria, es mejor simplemente estudiar un poquito y ampliar la principal, ¿no? Así jugamos ajedrez una buena apertura. Un buen ajedrez en la apertura, ¿no? Después, cuando hay jugadas con un poco menor rango de diferencia, ahí podemos elegir un poco cuál es la que nos gusta más de acuerdo a nuestro estilo de juego. Pero, por ejemplo, acá sigue habiendo 5.000 jugadas de diferencia entre la principal y la secundaria, entonces empleemos la principal. Acá en esta ocasión, bueno, todo hasta, como ven hasta ahora, todo es principal. No explico mucho porque esto es teoría y tienen un montón de videos para explicar, para ver teoría de aperturas. Tienen libros, tienen de todo. Entonces no lo quiero explicar tanto, sino que... Eh, bueno, lo quiero quiero ir explicando las otras cosas que no son, que no están tan, que no pueden verlo en cualquier lado, ¿sí? Ideas de ajedrez de verdad, por así decirlo. Obviamente la apertura es importante, pero quiero ver más ideas que otra cosa. Teoría pueden estudiar como digo ustedes. Bueno, acá fíjense que sí es importante resaltar que acá jugó la terciaria Jorge. Entonces, por eso digo que es importante revisar nuestras partidas con la base de datos de Lichess para activada para ir viendo a ver qué podría haber jugado, qué podría haber hecho mejor en la apertura, qué opción podría haber escogido que quizá hubiese sido un poco más principal de acuerdo a lo que juegan, a lo que han jugado en partidas profesionales, por así decirlo, los maestros, ¿no? Entonces, acá vemos que D4 se empleó mucho más que caballo 3 y que dama E2, por dama E2 con muchísima más diferencia, y que se juega D5, y así uno puede ir viendo un poco cómo jugar bien la apertura, ¿no? Tampoco,
Obviamente uno puede frenarse y ver, entender la idea de cada jugada, pero, y porque es la principal y así, pero más que nada, no memorizar todo, pero bueno, ir chequeando partida a partida para ir mejorando un poquito el repertorio, ¿no? Las líneas que jugamos. Bueno, esto podría seguir un poco así, ¿no? Pero acá dama e 2, ok. Dama e 7, jugada principal y, bueno, y única. Y acá D3, ¿no? Está bien, D3, pidiendo las explicaciones al caballo y caballo F6. Y acá Jorge juega dama por E7. Y acá, claro, fíjense que acá la principal, por mucha diferencia en esta línea, es alfil G5. ¿Por qué es alfil G5? Bueno, porque es como que mantenemos la tensión. Fíjense la lógica de esto, de la cual alfil G5. Mantenemos la tensión entre las damas. Y de paso desarrollamos una pieza y clavamos el caballo y molestamos, gracias a la existencia de esa dama, un poco al negro. Si el negro es el que decide cambiarme, que de hecho es la principal, ahí yo como y desarrollo una pieza, ¿no? Y encima estoy, bueno, generando quizás, no es una amenaza, pero es un poco molesto que te estén, digamos, por doblar los peones. Es verdad que doy a cambio a la pareja de alfiles, pero igual. Entonces alfil E7 acá, bueno, lo normal, caballo C3, seguir desarrollando. Probablemente el blanco pueda jugar con rey de 2, con enroque largo o con enroque corto. Las tres opciones acá me parecen muy buenas, aunque no tengo mucha experiencia en esta línea, pero creo que rey de 2 parece una jugada muy sana, ¿no? Ya que estamos en un final en donde ya cambiamos las damas y enrocar no es necesario, aunque es verdad que siempre puede molestar un caballo G4, así que ahí no sé si me quedo con enroque corto, pero bueno. C6 parece que sigue para anular un poco la actividad de mi caballo blanco. Y ahora fíjense, bueno, enroque largo es lo más común. Supongo que ante caballo G4 tranquilamente quizás puedo cambiar, ¿no? Primero y después hacer alguna jugada como caballo. Ah, caballo E4 también puedo hacer. No es necesario cambiar, ¿eh? Ahora que me doy cuenta. Quizás puedo hacer caballo E4 o si no puedo hacer simplemente torre F1, que me coman como yo de caballo. Y después quizás puedo hacer H3 expulsando al caballito ese y listo, ¿no? Eh, y no me genera tampoco ningún peligro. Eh, Así que bueno, esto es un poco la teoría. Esto sigue con roque largo, caballo A6 para sacar el caballo y llevarlo a C5, probablemente. La torre de H a E1. Y bueno, como digo, si ustedes quieren estudiar y usar la base de datos, pueden aprender un montón, no solo de esta línea, sino de la que quieran. Literalmente de la que quieran. Es cuestión de que ustedes se pongan y empleen, analicen un poco la base de datos de Lichess, de sus partidas y de lo que ustedes juegan para mejorar su repertorio. No hay manera más divertida de mejorar el repertorio que jugar partidas y analizarlas. Y así, usando esto, van a mejorar el repertorio. Díganme si esto no es más divertido que tener que mirar partidas que jugaste hace meses para ponerlas en un estudio de lichess y para ahí empezar a estudiar de cero la partida. No, jugás una partida, ves que jugaste, jugás las líneas que ya conoces y las intentás mejorar después analizando la partida. Es impresionantemente divertido y bueno, logramos lo que queremos al final, que es jugar y a su vez luego mejoramos el repertorio. Mejor imposible, ¿no? Entonces, además con partidas de profesionales, de maestros, ¿sí? Entonces, en Roque, bueno, siguió dama por E7 acá en vez de hacer alfil G5, fíjense que era un poquito mejor, ¿no? Por lo que expliqué. Pero bueno, dama por E7, alfil por E7, caballo, perdón, alfil E2. Alfil E2, que bueno, fíjense qué cantidad de tablas, ¿no? Todavía en esta línea hay muchas tablas. Hay 96 partidas y son casi todas tablas, excepto y después de alfil de 2 todas son tablas. Es una línea, como verán, un final muy tablífero. ¿Por qué es tan tablífero este final? Porque fíjense que la estructura de peones, ¿no? La estructura de peones es totalmente simétrica. No es que, por ejemplo, este peón está en E6. Ahí ya tendríamos 4 peones del negro en el flanco de rey contra 3 peones de blanco en el flanco de dama. 4 peones del blanco en el flanco de dama contra 3 peones del negro en el flanco de dama. Sería una estructura de peones asimétrica y eso daría más tendencia a que alguno de los dos gane, porque no está todo tan simétrico, todo tan igual, por así decirlo, ¿se entiende? Por eso es tan tablífera esta línea, y por eso, claro, en la Petrov, el negro realmente busca conseguir una posición así, muy tablífera. La verdad que la Petrov, como ya saben, como ha hecho en su tiempo Kramnik contra Kasparov, bueno, realmente es difícil
encontrar ideas para que las posiciones no sean tan tablíferas como estamos viendo. Aunque esto es a nivel maestro, a nivel maestro, ¿no? Con nivel de maestro. Entonces, en un final, jugadores mortales, por así llamarlos, bueno, aficionados pueden tranquilamente eh, se les, perder, ganar o perder, aunque esto sea, pero va a costar más, ¿entiende? Bueno, acá simple desarrollo en roque corto, no hay mucho que explicar, y acá hay una jugada que sí llama la atención del negro, ¿no? Hasta ahora todo un juego más o menos correcto, pero acá el negro hace C5. Fíjense que no hay ninguna partida con esta jugada. Y hay todavía partidas de maestros en esta jugada, que es la jugada 9, hay todavía partidas de maestros. Fíjense que hay torre 8, caballo C6, alfil G4 incluso, D5 también. Pero ¿por qué al C5 no? Bueno, C5 es mala. ¿Por qué es una jugada mala? Porque fíjense que deja ya ciertas debilidades. La casilla de 5 se convierte en una debilidad porque ya no hay peones que puedan venir a ocupar esta debilidad. ¿Sí? Una casilla eh, que no puede ser apuntada, controlada por un peón, es una debilidad, una casilla débil, donde en cualquier momento mi rival va a colocar una pieza ahí, no digo que ahora, pero en cualquier momento, para siempre, porque esa casilla ya no la puede defender nunca más un peón, va a colocar en algún momento el blanco, en este caso, una pieza ahí y va a ser inexpugnable por un peón. ¿Se entiende? Eso es muy grave. Solo por piezas, eso es muy grave. Entonces, bueno, esta jugada es un poco mala por eso. Además atrasa el desarrollo, fíjense. Si hacemos caballo C6, torre 8, alfil G4, adelantamos un poquito el desarrollo. Siempre está bueno en la apertura, está correcto, sacar las piezas de la manera más rápido posible, evidentemente, para acelerar el desarrollo y que todo sea más fluido, más rápido, el desarrollo de las piezas. Perfecto lo que hace Jorge aquí, saca una pieza, no hay mucho más que decir. A6, otra jugada de peón, otra pérdida de tiempo y ya fíjense que se empieza a notar que el blanco le toca al blanco y tiene 3 piezas contra 2, los dos bandos enrocados. Entonces ahora va a sacar una cuarta pieza y el negro tiene 2. Apenas, ¿entienden? Ya hay una ventaja de desarrollo en esta posición. Porque si bien el negro hizo 6, controlando algún salto y tal, bueno, no es tan importante porque realmente acá lo que tiene que intentar hacer es apurar, acelerar un poco el desarrollo de las piezas, evidentemente. Alfil G5 desarrolla otra pieza, hasta acá Jorge tiene que estar un poco mejor, aunque es verdad que sigue siendo complicado porque, como digo, cuando la estructura de peones es simétrica, es realmente complicado ganar una partida. Y cuesta mucho más. Sacar ventaja, más que ganar. Sacar ventaja cuesta. Pero acá ya tiene una pequeña ventaja que es de desarrollo. H6, alfil H4, perfecto. Nunca tengo que comer porque de esa manera lo único que hago es sacarme la pareja de alfiles. Es decir, cedérsela a mi rival. Y además lo que hago es que este alfil, fíjense cómo mejora su actividad molestando mucho en esa diagonal. En esta diagonal no hace tanto, es un alfil que no está tan contento, tan feliz de la vida, ¿no? Entonces, alfil H4, este alfil está me defendido por el caballo, así que no es ningún motivo táctico ni nada por el estilo, así que está perfecto. Caballo C6, ahora sí el negro empieza a acelerar un poco el desarrollo y el blanco hace lo mismo. Torre F1 poniendo una torre en la columna central, por lo cual, por lo tanto está perfecto. Y no pone esta torre, sino esta. Evidentemente tiene mucho más sentido porque esta tiene un poco más de capacidad de movimiento, ¿verdad? Si yo pongo la otra torre acá, fíjense como la torre F1 esa se queda como muy trabada, por así decirlo, ¿no? Como que choca con sus propias piezas. Entonces, esta jugada está muy bien. Acá vamos a ver algunos detalles técnicos, porque como ven, se lleva un prefinal. Prefinal me refiero a cuando estamos en un final, pero con muchas piezas. Se lleva un prefinal muy temprano. Entonces hay muchos detalles técnicos, estratégicos que comentar. Mucho más de la parte de finales, ¿no? Entonces torre 8 también, aunque es verdad que acá quizás es mejor sacar primero el alfil E6, intentando controlar esta casilla para buscar hacer de 5, ¿verdad? O algo así. Pero bueno, torre 8 tampoco es un... No pasa nada tampoco. Y alfil de 1. Esta jugada sí no me gustó para nada de Jorge. Porque fíjense que desconecta las torres. Las torres quedan desincronizadas. No están conectadas. Entonces eso hace que quizás esté un poco desincronizado. Desincroniza las piezas, que de hecho es el motivo por el cual después va a perder Jorge. Pero desincroniza un poco las piezas. Entonces mucho mejor. Está bien lo que intenta Jorge, pero mucho mejor o buscar en algún momento una ruptura en D4 para que este alfil tenga la casilla C4, D3, etcétera, para buscar mejorarlo,
Mover el caballo también puede ser una opción, ¿no? Para intentar alfil F3, tampoco lo veo tan mal. O hacer simplemente alfil F1, ya que la torre la torre cuando la movemos acá le dio la casilla F1 al blanco. Eso hace que, bueno, fíjense, alfil F1, ya tengo la torre conectada. Ya tengo la torre acá jugando, ¿se entiende? Pero las torres están conectadas, esa es la diferencia y es importante porque si no, es muy feo que las torres queden así desincronizadas, que haya una pieza en el medio, es como muy artificial. Esto es más natural. Las torres quedan sincronizadas, que eso es un buen indicio, y el alfil en cualquier momento quizás lo vamos a poder, en algún momento no que ahora, pero reciclar por esta diagonal es una maniobra muy típica que la podemos tener en cuenta para que ese alfil luego mejore la actividad que tiene que no tiene en F1. Si no, como digo, también hay otras opciones como buscar en algún momento hacer D4, con por ejemplo esta jugada, de que de paso desarrolla la última pieza que le falta al blanco, y así. Pero bueno, alfil de 1, alfil E6, buena jugada del negro ahora, colocando ese alfil en una muy buena casilla, apuntando a la casilla débil que se dejó en D5, innecesariamente, pero bueno, ahora el negro está jugando un poco más correcto, y B3. Esta jugada tampoco me gusta. Acá se nota como Jorge se está quedando un poco sin ideas. A ver, yo lo que tengo que decir en esta posición es decir, ok, este alfil, ¿qué hace acá? ¿No? Tengo que hacer algo urgente con este alfil. No puede mi alfil estar acá, es espantosamente malo. Entonces, tengo que buscar hacer algo, evidentemente, con este alfil. La única opción que se me ocurre es evidentemente hacer caballo de 2 para buscar hacer alfil F3. Aunque es verdad que hay que tener en cuenta la jugada caballo de 4. Pero ese caballo, fíjense que a diferencia de la casilla de 5, esta casilla no es débil para el blanco. Porque hay un peón que en algún momento lo puede expulsar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, acá por ejemplo puedo hacer algo como por ejemplo, hay que tener cuidado con este alfilo único. Así que quizás ahora sí capaz puedo llegar a cambiar, dar la pareja de alfiles, pero a cambio hacer esta jugada, fíjense. Caballo acá. ¿Con qué idea? Bueno, para hacer C3. ¿Le cedo la pareja de alfiles a mi rival? Sí, pero voy a hacer C3 y de esa manera por lo menos mi alfil va a mejorar. Alfil E7 sería razonable, o alfil E5 también. Creo que alfil E5 parece mejor. Pero bueno, vamos a hacer alfil E7, porque alfil E5 habría que verla un poco más. Puede venir G3 para F4. Y bueno, es una jugada que hay que verla bien para hacerla. Es peligrosa, por así decirlo. Entonces C3 ahora, ¿no? Mi rival se va, por ejemplo, a C6. Por ejemplo, puede ir también a F5. Pero ahora parece más razonable C6. Pero ahora ya puedo tener alfil B3 intentando quitarle la pareja de alfiles a mi rival. O alfil F3 quizás. Es verdad que me molesta mucho ante alfil F3 caballo E5. Así que sería muy buena jugada profiláctica. Primero quizás F4 para evitar esta jugada y luego alfil F3. Y fíjense cómo, bueno, estoy bastante más cómodo. ¿Se puede venir de 5 de mi rival? Sí, pero bueno, caballo G3, luego busco hacer alfil F3, F5, caballo B3 también en el momento, y así mejoro un poco mis piezas. Este alfil tiene que ser la clave. Hay un concepto estratégico más que táctico que se llama mejorar tu peor pieza. Fíjense, si yo les pongo esta posición, les digo, busca la mejor jugada del blanco, ¿no? ¿Qué me van a decir ustedes? No me van a decir una jugada táctica, me van a decir, oye, o no la mejor jugada. Quizás sí les puedo preguntar eso, pero lo que hay que pensar es el mejor plan, porque acá no hay ningún motivo táctico, no podemos generar nada táctico, entonces tenemos que buscar mejorar las piezas. Entonces, evidentemente, no vamos a lograr nada, no sé, buscando algo táctico, sino, además que de que no hay ningún motivo táctico en esta posición. Lo que tenemos que buscar es mejorar nuestra peor pieza. Tengo que decir, hey, ¿qué hace mi alfil en D1? Mirá cómo desincroniza mis torres. Tengo que mejorarlo de alguna manera. Y ahí se me puede ocurrir caballo de 2, por ejemplo, ¿no? Buscando alfil F3, aunque es verdad que tengo que tener en cuenta que después de caballo F3, de caballo de 2, mi caballo ya no está en F3 y ya no controla casillas centrales. Entonces caballo de 4 puede venir con bastante prudencia del negro y con bastante fuerza también. Entonces quizá la tengo que evitar antes de hacer alfil F3 y ahí me pongo a generar esos planes. Aunque es verdad que si la llego a hacer ahora, me confundí, perdón. Si pudiera hacer alfil F3 ya, caballo de 4 no podría venir porque me come el peón de B7. Aunque tiene torre B8 y me come el de B2. Pero bueno, no importa. Caballo de 4 parece muy fuerte acá del negro. Y ahí puedo decir, hey, bueno, pero esta casilla yo no la tengo débil. Tengo que buscar la manera de expulsar este caballo con C3
y luego poder mejorar mi alfil y terminar mi plan de mejorar mi peor pieza. Cuando termine el plan de mejorar mi peor pieza, mi posición va a cambiar drásticamente para mejor. ¿Se entiende? ¿Cómo sigo esto? Alfil de 1, alfil de 6 y B3. ¿Ven? Esto es un movimiento de peón que no tiene ninguna lógica por detrás. Simplemente, bueno, B3 te empeora un poco el alfil, pero realmente no es algo tan necesario porque el alfil no está apuntando a nada importante. O sea, pueden dar 2, pero está defendido 2 veces. Es mucho mejor buscar de alguna manera, como les digo, mejorar esto, que es una pieza que está terriblemente mal. ¿Por qué? Porque su actividad es mala. Y encima entorpece piezas propias. Díganme si lo pensamos de esta manera, si el plan del blanco no tiene que ser mejorar esa pieza, ¿no? Que es su peor pieza en cuanto a actividad. Bien, además de la torre de 1, ¿no? Pero la torre de 1 no la contamos porque aún ni siquiera la movimos. El alfil sí, de hecho 2 veces. Entonces, B3, G5, buena jugada del negro. Acá el negro juega muy correcto. Alfil G3 y caballo H5. Buscando expandirse con F5. Buscando también la jugada alfil F6. Fíjense que luego de la jugada B3 del blanco, las casillas negras quedaron drásticamente mal, muy mal. Entonces alfil F6 ya es una amenaza después de caballo H5, que caballo H5 tiene una triple funcionalidad. La primera es ganar la pareja de alfiles luego de caballo por G3. La segunda es hacer F5, que quizás antes de hacer caballo por G3, que la puede hacer en cualquier momento, puede hacer primero F5 para ganar un poco más de espacio e incluso amenazar el F4. Y la tercera es hacer alfil F6 amenazando ganar material. Entonces, claramente acá tiene que tener muchísima precaución el blanco. El blanco casi caballo E4, una jugada dentro de todo muy correcta, pero lamentablemente, no, quizás puede llegar a ser una de las mejores jugadas porque evita todo. Obviamente no evita caballo por G3, pero eso es lo de menos. Teníamos F5, pero F5 parece mejor ahora, porque gana un tiempo y luego se viene F4. Pero claro, tengo caballo por D6, ¿no? Y eso me da el tiempo necesario para, bueno, sobrevivir. Después puedo quizás sacar el alfil o hacer alguna cosa. Hay que calcularla bien a esta jugada, pero es verdad que este caballo también está suelto y puede llegar a existir algún caballo porque 5. Hay que calcular todo bien. Pero a priori parece que caballo por, eh, por D6 parece buena. Caballo 4 parece aceptable. También evita el alfil F6, que era sumamente importante. Habría que calcular ese F5 bien, pero parece que está bien. Y ahora, después de caballo por G3, caballo por... Y fíjense que bueno, que es verdad, el negro está mejor, tiene pareja de alfiles, las casillas negras están débiles, y eso va a hacer que este alfil de F6 sea muy potente, porque las casillas negras están débiles, tiene un alfil muy malo, pero bueno, podría quizás haber sido un poco peor. Pero es verdad que de estos detalles se puede aprender un poco. Este alfil de 1 sobre todo, ¿no? Y el plan que habíamos hablado anteriormente. Entonces vino alfil F6, torre B1, fíjense cómo ahora el negro empieza a apretar por las casillas negras. Y fíjense cómo ahora caballo de 4. Me gustaba más alfil F6 primero, pero bueno, es un detalle. Caballo de 4, que está bien, pone el caballo a molestar. Acá hay una jugada buena del... Ah, no se puede, perdón, pensé que se podía. Iba a decir que se podía hacer C3, pero me comen y luego me comen el peón. Me comen con jaque, me cambian el caballo y me comen el peón de C3 a lo último. Entonces no se puede. Está complicada la posición. Pero es verdad que está alfil de D1, aunque es malo, porque sincroniza las torres. Fíjense que ahora ya empieza a ser un problema esto. A largo plazo iba a ser un problema. O a corto, no tan a largo. Pero bueno, acá juega correcto igual el blanco que hace caballo H5. Ah, perdón, iba a decir que aunque el alfil de 1 está mal, por lo menos hace que abanica, es decir, como que neutraliza un poco la fuerza de este caballo porque le saca todas las casillas que tiene hacia adelante. Eso se llama abanicar, una técnica del alfil contra el caballo, que es buena saberlo. Caballo H5, caballo por F3, alfil por F3. Y acá ya la posición no está tan mal, porque fíjense que después de este cambio muy dudoso del negro, porque no tiene apuro en cambiar, ¿para qué lo haces? Si no tenés ningún apuro, puedes hacer alfil H8 manteniendo la pareja de alfiles y manteniendo la presión incómoda con ese caballo, ¿no? Pero aquí, después del cambio, fíjense como ahora este alfil es Dios. O sea, me van a decir que... Y también las torres ya se vuelven a sincronizar. Eso le saca muchos problemas al blanco que podría haber tenido. Pero fíjense como ahora está el alfil, es Dios. Y encima ya no está el caballo ese tan molesto que iba a molestar tanto a mi alfil en F3. Tiene una casilla cómoda, segura y encima muy activa. Ahora este alfil ya no es más
es todo lo contrario antes, ¿no? Fíjense un poco estos detalles estratégicos de esta oposición. Alfil C3, torre 4. Bueno, torre 4 un poco dudosa, ¿no? Se puede ir alfil D5 y quizás esa es molesta, la verdad, pero bueno, tampoco había mucho. Me gustaba un poco más quizás torre 2, pero esta alfil C3 es verdad que es buena e incomoda bastante. Pero la verdad que dentro de todo la posición del blanco está bien. Pero bueno, torre 4, G4. Que bueno, es una jugada rara, ¿no? G4, me estás entregando un peón, ¿qué pasa? ¿No? Claro, ¿se puede comer este? Sí se puede comer, pero hay que tener muchísimo cuidado porque hay que calcular muy bien la jugada F5 que me genera un doblete. ¿Qué pasa acá? Que fíjense que está todo en blancas. Y yo ya me comí un peón. Entonces acá, para salvar material y de hecho quedar igualados, ni siquiera pierdo material, puedo hacer torre por E6. Porque fíjense que todo estaba, se defendía entre todo. Es decir, este alfil está tocado una vez, está amenazado una vez, este peón también. Entonces de ahí existe la jugada torre por E6. Y me como el peón y tengo dos peones y pieza por torre, lo cual está bastante bien. El problema es que quizás torre 2 es buena, aprieta y llega a tiempo, pero la posición está bastante bien para lo que podría llegar a ser. Llegar a ser. El tema es que también esta jugada es única, la variante es única. ¿Por qué? Porque la jugada que hace acá el amigo Jorge va a hacer que se quede muy apretado, alfil E2. Y acá fíjense que esta jugada es un error absoluto. ¿Por qué es un error esta jugada? Porque fíjense que ahora las piezas del blanco quedaron sumamente desincronizadas contra una pareja de alfiles en una posición semiabierta, lo cual es muy bueno para la pareja de alfiles. Eh, y esto es realmente un problema muy grave, la desincronización de las piezas. Fíjense, la torre N4, totalmente desincronizada, con pocas casillas, el alfil E2 entorpeciendo a la torre y ahora ya con una actividad muchísimo más peor que antes. La torre en B1, indefensa, sin hacer nada, y el caballo H5 en la nada misma. Totalmente, bueno, puede volver a F4, pero entienden ahí un poco la desincronización de las piezas del blanco. De acá viene el principio del fin para el blanco. F5, muy buena jugada del negro, apretando a la torre, y rara, ¿no? Esa torre rara que tiene en E4 que no puede volver, porque si vuelve ahí alfil aquí y se pierde. Entonces torre A4. Y ya acá la torre se coloca en una posición muy, muy rara, demasiado. Alfil F7 también exprimiendo un poco el caballo, caballo F4, intentando reciclarlo, pero ahora se viene B5 con la otra pieza que quedó rara, desincronizada de la partida, y acá simplemente alfil D4 y el blanco tiene que abandonar porque va a perder una torre entera. Y acá, bueno, el blanco intenta complicar, pero evidentemente la partida está totalmente perdida, como acabamos de ver, ¿no? Acá evidentemente el blanco se abandona porque, bueno, le comieron todas las fichas, todas las piezas. Entonces, bueno, lo que rescato de la partida y por lo cual la quise analizar es por, bueno, tema pareja de alfiles, tema piezas desincronizadas, tema mejorar la peor pieza, todos aspectos estratégicos, no tanto tácticos. Entonces, también tema apertura, que vimos en el principio de la partida, debilidades, no desarrollo de las piezas. Fíjense estas dos jugadas, que además, esta jugada C5, además de generar una casilla débil para toda la partida, volvió a mover otro peón y el desarrollo quedó muy atrás del negro. Pero bueno, acá vino el principal error. Hasta aquí había jugado una partida perfecta del blanco. Bueno, no perfecta por algunos detalles en la apertura, ¿no? Que son, que de todas maneras, no una partida perfecta, pero una partida muy correcta del blanco hasta esta jugada que hizo el fil de 1 que, fíjense que fue el verdadero principio del fin, ¿no? Que ya aquí empezó a desarrollar las piezas, empezó a desincronizar las piezas, perdón, y realmente esto empezó, ahí empezó la debacle del blanco, ¿no? Cuando las piezas empezaron a quedar descoordinadas, se empezó a quedar sin plan, y bueno, también lo que quiero decir es que evidentemente esto fue una partida a 10 minutos y fíjense el tiempo, 9 minutos 27 segundos. Lo que les digo siempre a mis alumnos, jueguen partidas a este tiempo pero usen el tiempo. Tómense estas partidas de manera seria, que realmente no saben el recurso que tienen, que son las partidas online, a más de 10 minutos para mejorar. Es un recurso que si lo aprenden a utilizar, utilizando el tiempo, analizando las partidas con el libro de aperturas para el repertorio, e intentando, no sé, de esa manera ir aprendiendo, es un recurso tremendo en las partidas online.
Bueno, simplemente eso, analizar las partidas online. Pero tomárselas en serio, ¿sí? Bien, esto sería el video de por hoy. Esta es el primer análisis, aunque ya había analizado una partida de Jorge. Así que bueno, espero que los alumnos que están viendo esto, y si no sos alumno mío, no pasa nada, mandame una partida que también me gustaría analizarla y animarte obviamente a que si querés que te dé clases, si tenés menos de 1800 FIDE, menos de 2000 en Lichess, tengo grupos de esos celos y también donde entrenamos todo lo que es estrategia y táctica. Así que bueno, nada. Incluso también preparación para torneos, de todo un poco, ¿no? Bastante variado. Entonces, y con precios bastante económicos y accesibles. Así que bueno, nada, cualquier cosa me lo dejan en los comentarios o en mi WhatsApp si tienen mi número. Así que bueno, nos vemos en el próximo análisis.